Creature Comfort es un juego que nos lleva al claro del bosque a lo largo de 8 rondas, 8 estaciones, donde tendremos que colocar a nuestros animales para gestionar los recursos. Funciona así. Pues aquí está el despliegue de este Creature Comfort. Os cuento, tenemos un tablero en vertical, como veis, con un montón de secciones, un mazo de cartas de confort que se mezclan y se ponen 4 aquí boca arriba, en estos huecos, en la casa del búho. Tenemos el mazo de viajeros que se mezcla y se coloca ahí, tenemos esta ficha de colina simplemente para poner dados y que no se machaque el tablero, y tenemos luego dos mazos en el negro, que tiene 2 cartas de otoño, 3 de verano y 3 de primavera, mezcladas independientemente y colocadas en este orden para que la primavera esté encima, y el mazo blanco que es similar. Esto hará que la partida vaya avanzando, son 8 cartas, la partida irá en 8 rondas. Aquí tenemos la rueda del río que se pone al azar como caiga, esta ficha se levanta y se pone pues como caiga, haciendo que coincidan las separaciones. Y por último unas cartas de mejora que se mezclan y se colocan 6 aquí, que veis, unas fichas de mejora que pueden ir vinculadas con algunas cartas de mejora y reservas de materias primas, madera, piedra, manzanas, setas, lana y trigo, y hojas más bien, y luego 3 que no son recursos en sí, monedas, cuentos y lecciones aprendidas, que tienen 2 lados, más y menos. Ahora os cuento cómo va esto. Cada jugador tendrá su tablero de casa, 4 casitas que están en estos huecos tapando estos corazones, 4 trabajadores y 2 dados de su color. Además empezarán con 3 cartas cogidas del mazo, de las cuales se quedarán con 2, que son cartas de confort que podremos construir. Alguien será el jugador inicial y tendrá los 4 dados de aldea, que son los blancos. Según el número de jugadores puede que empecemos con alguna moneda. Con esto listo podemos empezar. El juego, como digo, van 8 rondas y al final de las 8 rondas puntuaremos. Los puntos son básicamente los corazoncitos. Cada vez que veáis corazoncitos son puntos que ganaremos al final de la partida. ¿Cómo va la ronda? Que tiene muchas partes, digamos, a la vez. Lo primero, se revela un nuevo viajero. Le damos la vuelta aquí al primer viajero y este viajero, además de acciones, puede tener algunas resoluciones que puede ser, como en este caso, inmediatamente, que habrá que resolverla, otras pues que duran todo el turno, etc. Además, esto es parte de la acción. Una vez que lo hayamos revelado, se lanzan los dados de familia. Cada jugador lanzará sus 2 dados de familia y, sin modificar los resultados, los colocará aquí. Y ahora tenemos que colocar a los trabajadores. Esto podemos hacerlo a la vez. Cada jugador colocará a sus trabajadores en alguna sección. Pueden coincidir con otros, no pasa nada, pero no podemos poner 2 en la misma. Yo no puedo poner aquí uno y aquí otro. Pueden ser de varios jugadores, pero no repetidos. A la hora de colocarlos, tendremos que asignar un dado. En principio, solo tenemos la referencia de nuestros propios dados, un 1 y un 4, aunque luego habrá más. Y tendremos que tener en cuenta que necesitaremos poner dados con valores determinados en las distintas secciones. Si puede darse el caso de que no tengamos dados o que alguno de estos se desperdicie. Si la sección tiene este icono, quiere decir que el dado que pongamos hay que ponerlo, pero el valor no importa. Bueno, pues puedo poner 4, fijaos que tenemos sitio, ahora os cuento qué sitios hay, en un montón de lados. Y una vez que todos los jugadores hayan puesto sus trabajadores, que como digo pueden coincidir, por eso se puede hacer a la vez, el jugador inicial lanza los 4 dados de aldea y sin modificar el resultado los coloca aquí en la colina. Con esto listo, va el turno en sí de cada jugador. ¿Cómo funciona el turno? Me toca el turno. Bueno, lo primero, coloco mis 2 dados, sin mover siempre, mis 2 dados de familia en la colina. Y ahora tendré estos 6 dados disponibles para asignar a las localizaciones. Cada trabajador tiene que tener asignado dados. Yo puedo colocar, por ejemplo, aquí los dados que tengo que colocar alguno, pero en este caso no importa el resultado. Pues, por ejemplo, este 1 puedo colocarlo aquí. Y en otros importa el resultado. Aquí, por ejemplo, ahora os explico, tendré que colocar, pues, por ejemplo, pues un 3. Y lo coloco aquí. Siempre es importante no modificar, ¿vale? Puedo poner dados juntos, así por ejemplo, aquí da igual porque daría igual el resultado del dado, pero aquí sí podría poner dados juntos como yo quiera, tengo que ponerlos. Ahora veremos que algunas cosas se pueden hacer, otras no. Vamos asignando los dados como queramos. Puede que algún trabajador se quede sin dados, puede que nos sobren dados. Listo. Y una vez que lo hayamos hecho, vamos resolviendo las localizaciones que ahora os cuento. Cuando resolvemos una localización, devolvemos el dado bueno, si es un dado de familia, lo devolvemos a nuestra zona. Si es un dado blanco, lo devolvemos a la colina, siempre sin modificar. Y el trabajador nos lo quedamos de vuelta y resolvemos esa acción. Si hay algún trabajador que por algún motivo no le hemos podido asignar dado, se ha quedado sin dado, etc., a la hora de devolverlo, si este trabajador, por ejemplo, no le he podido asignar dado, a la hora de devolverlo me lo quedo, pero obtengo una de estas fichas de lección aprendida, que me sirve para modificar el valor de un dado a un punto más, nunca por encima de 6, o a un punto menos, nunca por debajo de 1. Estas me las podré quedar. Y cuando asigne en siguientes rondas puedo utilizarlas. Y después podré crear artículos de confort que os los cuento al final. Primero os cuento las localizaciones. ¿Qué localizaciones tenemos? Aquí arriba las de las cartas. Estas cambian cada mes, ahora lo veremos, y podemos colocarnos. Pero hay que colocar un valor concreto. Aquí, por ejemplo, un 3 o menos, es decir, no me valdría un 6. Y obtengo estos recursos. En este caso sería uno de madera que va para mi reserva.
O aquí, dos dados que sumen un total de 5 o menos para obtener todos estos recursos. Aquí dos dados iguales para obtener estos dos recursos. O aquí dos dados de total de 7 o más, por ejemplo, podría poner estos dados, para obtener estos recursos. Siempre con un trabajador, claro, siempre con un trabajador. Aquí, si coloco un trabajador en esta zona, tengo que asignar un dado del valor. Aquí puede ser un dado de cualquiera de estos 3 valores para obtener este recurso. Aquí un dado de cualquiera de esos 2 valores para obtener estos 2 recursos. Y aquí un dado de ese valor exclusivamente para obtener estos 2 recursos. Aquí el mercado, puedo colocar cualquier dado, no importa, y cambio monedas, si tengo, pues una moneda por un recurso cualquiera, 2 recursos que tenga iguales por otro cualquiera, o 3 recursos cualquiera por una moneda. Aquí me coloco para interactuar con el viajero. Según el dado que ponga, pues resolveré. Aquí, por ejemplo, si pongo un 1 o un 2, puedo cambiar moneda por libro hasta 2 veces, que sería el máximo, pues lo que dice la carta. En estas secciones obtengo cartas de confort. Aquí, simplemente con cualquier dado obtengo cualquiera de estas cartas, pues esta, por ejemplo, me la llevo a mi mano, nunca puedo tener más de 3, muevo estas y repongo siempre del mazo. Y en la otra sección, con los resultados, si pongo un 1 o un 2, me llevo 2 cartas del mazo sin ver las 2 primeras, o si pongo un 3, un 4, un 5 o un 6, me llevo la primera. Y por último esta, cuando me coloco aquí, según el dado que coloque, puedo obtener alguna de estas mejoras. Por ejemplo, si pongo un 4, pues puedo llegar a la altura de 4 y puedo obtener cualquier mejora hacia abajo. Cuando tengo una de estas mejoras, pago su coste, siempre me cuesta un coste, por supuesto, a la hora de coger estas cartas de confort, bueno, no, estas no las pago todavía, ahora os lo cuento, pero estas sí que pago su coste, pues por ejemplo 2 monedas y me quedo con esta carta. De estos hay 2 tipos de cartas. Unas son las que puedo construir como elementos, que tengo que ponerle una casita, será mía, ojo que solo podré construir 4 en toda la partida, y me dará puntos al final, los corazoncitos. Cada vez que haga algo de esto, bajo las cartas que queden y coloco una nueva. Y luego hay otras especiales que son parcelas. Si compro esta, pagando los recursos, esta se queda cerca del tablero y está disponible para todos los jugadores. Yo tengo mi casita, tendrá un propietario y es una acción nueva. Aquí se puede poner un jugador también, pero ojo, aquí no hay que poner trabajador, ya nos lo dice el icono pequeño. Aquí se pone solamente un dado y solo puede ser un dado de familia, es decir, de color, no vale un dado blanco. Cuando un jugador se pone ahí, obtiene estos recursos, pero el propietario, en este caso yo, obtengo lo que dice aquí. Es decir, son acciones que yo he puesto ahí para todos, pero a mí me dan beneficio. Bueno, pues esas son las acciones que hay. Vamos cogiendo recursos, vamos cogiendo cartas, vamos intercambiando recursos. Y el último paso de mi propio turno es construir cartas de confort. ¿Cómo funciona? Pues con las cartas que tengo en la mano, simplemente pago los recursos necesarios que están aquí, si tengo estos recursos los pago, y construyo mi carta. Esta carta se queda conmigo y también me dará puntos al final de la partida. Una vez que cada jugador, empezando en el inicial, haya resuelto su turno, quitando sus trabajadores, sus dados, etc., luego el siguiente, el siguiente, el siguiente, cuando todos lo hayamos hecho hay una fase de mantenimiento. Básicamente quitamos al viajero, si hubiera que resolver algo lo resolvemos, quitamos la primera carta de cada uno de estos montones, que esto hará que cambie la estación, cuando llegue la última se acabará la partida, quitamos la carta de más a la izquierda y de más abajo de aquí y reponemos todas. Bajamos todas estas también, reponemos una más. Y por último pasamos al jugador inicial al siguiente jugador. Si no habíamos recuperado alguno de nuestros dados o alguno de nuestros trabajadores, lo recuperamos ahora y listos. Cuando se acabe la partida, muy rápido, simplemente le damos la vuelta a nuestro tablero y por este lado colocamos las casas como estaban y por este lado podemos ir con un trabajador o como queramos sumando los puntos. Básicamente los puntos son, como os decía, los que hayamos ido consiguiendo con estas cartas o con estas cartas, son los corazoncitos que iremos sumando, los que veamos descubiertos aquí por haber construido casas, y los recursos también nos darán algunos puntos al final. Y sumando todo, el que tenga más puntos habrá ganado. Ya lo habéis visto, seréis los mejores gestionando en este Creature Comforts.